Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, reciban un caluroso saludo de paz a vosotros en el nombre de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Jimmy Inglés, desde la República del Salvador. Qué gusto compartir con ustedes un mensaje más de la palabra del Señor. Y seguimos estudiando esta serie de estudios acerca de los pastores, no lo saben todo. Y ahora nuestro tema específico es un pastor que reconoce sus carencias. Cuando hablamos de una carencia nos referimos a falta de alguna cosa. Tener una carencia es tener algo que nos hace falta. Por ejemplo, si hablamos de una persona que no tiene sabiduría, podríamos decir que tiene carencia de sabiduría. O si una persona no tiene dinero para suplir sus necesidades básicas, podríamos decir entonces que tiene carencia de las cosas básicas para sobrevivir. Entonces, carencia significa falta de alguna cosa. Pero cuando en nuestro título hablamos de un pastor que reconoce sus carencias, estamos hablando de un pastor que reconoce que tiene necesidades, que él no es absoluto, que él no es completo por sí mismo y que necesita de otras personas para poder desarrollar su ministerio. Nuestro texto base está en Hechos capítulo 20 y verso 28, y dice así: Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear a la iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre. Hechos 20:28. Bueno, podemos decir, hermanos, que la labor pastoral es una de las tareas más complicadas que existe, pero también más infravaloradas. Digo esto, hermanos, porque posiblemente muchas personas crean que la labor pastoral es algo sencillo, pero ser pastor implica tener que manejar una gran cantidad de disciplinas. A veces al pastor le toca ser psicólogo, a veces le toca ser consejero, a veces le toca ser incluso un educador de niños, un educador de jóvenes, un instructor matrimonial. A veces el pastor, siempre el pastor debe ser un administrador. Sin importar qué tan grande o pequeña sea su iglesia, él debe ser administrador. A veces tiene que ser electricista, a veces tiene que ser fontanero, a veces tiene que ser motorista y sobre todo tiene que ser un predicador constante, un estudiante activo de la palabra. Entonces tú te puedes dar cuenta, mi querido hermano, que la labor pastoral es multidisciplinaria, implica una gran cantidad de disciplinas que, dicho sea de paso, los miembros de la iglesia esperan que el pastor desarrolle bien. La iglesia tiene a veces la imagen de su pastor como de un superhombre que se las sabe todas, que no hay nada que se le escape, que tiene todos los conocimientos bíblicos y conoce las profundidades de cada pasaje de la Escritura. Sin embargo, hermanos, esa no es la realidad. Un pastor es un cristiano, tal y como nosotros lo somos, que si bien tiene la oportunidad dada por Dios de dirigir un ministerio, de dirigir una iglesia, pero que también está en ese proceso de santificación que nosotros estamos, y que también está en ese proceso de aprendizaje de la Biblia que nosotros tenemos. Aunque evidentemente se espera que el pastor tenga un conocimiento bíblico mayor del que tiene la grey, la congregación, pero aún así también es un hombre que está en crecimiento, un hombre que está adquiriendo
sus capacidades en el camino, que va ganando experiencia con el tiempo, con los casos que le toca resolver, etcétera. Pero hay algo que yo logro visualizar en este título, y es que va un poco más orientado a aquellos que dirigen su labor pastoral, aquellos que son pastores directamente. Si bien creo que este tema nos puede ayudar a entender que nosotros debemos no tener a veces como esa sobreexigencia para ellos, creyendo que se las pueden todas, pero también creo que el objetivo principal es que los que tenemos de alguna forma una labor pastoral, reconozcamos que somos personas que tenemos necesidades, que no poseemos todo el conocimiento y que somos dependientes de Dios. En otras palabras, nosotros como pastores debemos ser personas que tienen sus pies puestos sobre la tierra. No creer, hermanos, no creer que somos superiores a los demás. No creer que en nosotros está el límite de la sabiduría, sino reconocer nuestra necesidad. Todos aquellos que predicamos la palabra de alguna forma estamos cumpliendo una labor pastoral, en el sentido que estamos dando alimento al rebaño, a la grey, a las ovejas del Señor. Así que de alguna forma este tema nos va a abarcar a todos aquellos que tenemos el ministerio de la predicación en la iglesia. Ahora bien, ¿qué necesidades debe reconocer el pastor? Lo primero que un pastor debe tener en cuenta es que el trabajo que realiza debe ser convenientemente distribuido. No sé si ustedes recuerdan la historia de Moisés, cuando al inicio de su peregrinación con el pueblo de Israel en el desierto, él era el encargado de juzgar a todos los hijos de Israel. Y cualquier necesidad que surgía, cualquier asunto en el que se necesitaba un juez, lo terminaba haciendo Moisés. O sea, Moisés cumplía una labor muy pesada. Ahora, el problema era que el pueblo era muy numeroso y él estaba muy cansado, no tenía la capacidad de poder seguir atendiendo a un pueblo tan grande que se contaba en miles de personas. No lo podía atender y estar juzgando sus casos, resolviendo sus problemas. Y por eso su suegro Jetro le dio un consejo y le dijo que pusiera personas que le pudieran ayudar. Es allí a donde Moisés nombró cierto grupo de jueces que se encargaron de cierta cantidad de personas del pueblo, y él así pudo descargarse de la cantidad de trabajo que tenía. Y eso mismo debe ser lo que hoy nosotros como pastores debemos hacer. Digo esto, hermanos, porque también a veces como pastores, al no reconocer nuestras carencias, nuestras necesidades, llegamos a tener la intención de abarcar todo el trabajo de la iglesia. Entonces queremos ser siempre aquellos que abren la iglesia, que llegan temprano a ordenar las mesas, y el último que se va, y el que llega a todos los cultos, de tal manera que empezamos a tener, hermanos, solamente metida la iglesia, las necesidades de la iglesia en nuestra mente, y empezamos a descuidar cosas como la familia, nuestra salud personal, el trabajo, si tenemos un negocio, también el negocio, que es tan importante para nuestro sustento y el de nuestra familia, y empezamos a destruir todo a nuestro alrededor por creer que nosotros podemos hacerlo todo. Y es que a veces no solo la iglesia cree que somos Superman, sino que también nosotros mismos creemos que lo somos. Y he allí el error, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que somos personas con necesidades, con carencias, y que no podemos con una sobrecarga de trabajo eclesiástico.
Es por eso que si ahora nosotros estamos dirigiendo una iglesia, es necesario que aprendamos a distribuir el trabajo, que demos responsabilidades a otros hermanos. No solamente voy a predicar yo en la congregación, que también prediquen otros. No solamente yo voy a ser el encargado de abrir y cerrar. Podemos delegar eso también a otro hermano de nuestro consejo local, desde nuestro grupo administrativo local, de manera que nosotros nos descarguemos también de trabajo y que podamos distribuir de manera sabia las diferentes actividades, los diferentes cosas que se tienen que hacer dentro de la iglesia. Pero muy aparte de esto, hermanos, creo que también un pastor que reconoce sus carencias tiene que ver con un pastor que es humilde. ¿Saben una cosa, hermanos? Lo peor que un servidor y un pastor de Dios pueden hacer es comenzar a ejercer un cargo sintiendo autoconfianza. Confianza en sí mismo, pues, a eso me refiero. Un pastor, cuando se le ha asignado el rol de dirigir una iglesia, no debe ir con autoconfianza, creyendo que por su experiencia, por su capacidad oratoria, por su, conocimiento bíblico, va a tener la capacidad de hacer las cosas bien porque él ya en sí mismo está completo. No es así, hermanos. De hecho, aquellos grandes siervos de Dios que han sido utilizados de manera increíble, no solamente en el contexto bíblico, sino a través de la historia de la Iglesia de Dios, han sido aquellos que han reconocido que no son capaces de realizar la misión que Dios les ha dado, pero que se han aferrado a Dios para tener el complemento, la fuerza que necesitan para cumplir la misión. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que dice 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9, dice así. A ver. Dice, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, y escucha esta parte, hermanos, porque mi poder, o sea, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Es que eso es lo que Dios utiliza, hermanos. Dios utiliza aquello que parece inútil. Dios utiliza a aquellos que no son grandes bajo sus propios ojos. Bueno, en primera instancia Saúl, el rey Saúl era así, y el Señor se lo dice ya cuando Saúl se había alejado de él. El Señor le manda a decir eso por medio de Samuel. Tú no eras grande delante de tus propios ojos. O sea, era una persona apta para ser utilizada, pero en el camino también perdió el rumbo, perdió la dirección. Pero en este caso, hermanos, cada vez que nosotros recibimos la misión de comenzar un pastorado, o cuando estamos frente a una dificultad grande en la labor pastoral que ya estamos realizando, es importante que aprendamos a depender de Dios, a reconocer que sin Él no lo podemos hacer, a entregarle a Dios todo lo que somos para que Él comience a obrar en aquello que tenemos que realizar en su obra. Si hoy, por ejemplo, tú tienes que tratar un tema difícil de la palabra, sea este doctrinal o moral, que son los más delicados, los temas morales, pues es importante que tú estés en oración, que le digas a Dios que tú no puedes hacerlo sin Él, que tú le expreses al Señor si hoy estás recibiendo un cargo que tú no vas a lograrlo si Él no está en tu vida, que tú le pidas
dirección, que reconozcas que tus logros, que tus experiencias, que tu conocimiento se quedan en nada si Él no te está tomando de la mano. Eso es ser un pastor que reconoce sus carencias, que reconoce que tiene la necesidad de un Dios que le dirija y que le dé la capacidad y la fuerza para poder cumplir cada una de sus misiones. Sin embargo, hermanos, esto de reconocer la necesidad de Dios, esto de estar conscientes que somos servidores y pastores con carencias, no solamente tiene que ver directamente con el cumplimiento de nuestra labor eclesiástica, también tiene que ver con nuestra vida espiritual personal. Fíjense ustedes en Mateo capítulo 5 y verso número 6, dice nuestro Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero no en sentido físico, dice el texto, de justicia, porque ellos serán saciados. Un servidor de Dios debe reconocer su necesidad espiritual. Mucho cuidado con sentirte, amado hermano y compañero de milicia, mucho cuidado con sentirte el santo de todos los santos. Sentir que ya al ser un pastor o dirigente o presidente de distrito o ministro de la iglesia, mucho cuidado al sentir que por eso tú ya te has santificado a lo sumo y que no hay nadie que se compare a tu nivel de espiritualidad, de manera que a veces ya ni sientes necesidad de orar por tus pecados, porque sientes que ya eres perfecto. Mucho cuidado con eso, porque yo quiero recordarte que tu nivel de servicio, tu calidad y esfuerzo de servicio en la obra, no necesariamente es el reflejo de una buena vida espiritual. Y fíjate que podemos ver un ejemplo de esto aquí en Apocalipsis capítulo 2. Y quiero que pongan mucha atención en esto que vamos a leer, porque yo siento que es bastante revelador. Dice Apocalipsis 2 y verso 2. Escuchen la manera en la que el Señor describe a esta iglesia y luego cómo muestra que tienen una carencia. Dice Él: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Podemos ver que era una iglesia esforzada. Y luego le dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, entonces significa que esta iglesia, aparte de ser muy esforzada en la obra del Señor, también eran muy celosos de la correcta enseñanza. Dice el verso 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, nuevamente se los recarga, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta estas alturas podríamos decir que esta iglesia en apariencia estaba bien espiritualmente. Fíjense ustedes, trabajaban arduamente en la obra, no habían desmayado, habían sufrido y habían tenido paciencia y aún así se habían esforzado en la obra. Eran celosos con la enseñanza, de manera que no soportaban a los malos ni a aquellos que siendo falsos se querían hacer pasar por verdaderos servidores de Dios. ¿Les parecería que esto es el reflejo de una buena vida espiritual? Podríamos pensar en apariencia que sí, pero fíjense lo que dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mira el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré por pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido.
Si el Señor les está hablando de arrepentimiento, es porque estaban fallando, es porque había pecado en esta congregación. Y dice el Señor, han abandonado su primer amor. ¿Amor a qué? Amor a Dios. O sea, posiblemente esta iglesia, a pesar de ser muy esforzada, muy sufrida en la obra, muy celosa en la enseñanza, aún así no tenían una cercanía con Dios, no tenían una relación íntima con su Dios. Posiblemente habían descuidado su oración, habían descuidado esa comunicación con Él, el estudio sincero de la palabra, y posiblemente tenían fallas morales muy graves, porque el Señor les llama a que se arrepientan. Pero eran grandes servidores. Y eso es precisamente lo que vengo diciendo. El hecho de que tú, hermano, y yo podamos ser servidores posiblemente reconocidos, grandes predicadores, ministros de la iglesia, personas con mucha experiencia, o personas que trabajamos y metemos nuestras manos en cualquier cosa que la obra demande, eso no significa que tú estés bien con Dios. Puede ser parte de estar bien con Dios, pero no lo es todo, porque a pesar de ser todo eso que ya describimos, podría ser que estés lejos de Dios, que te hayas alejado, que el Señor ya no te vea como un cercano, porque tú mismo te has alejado de Él, o que estés viviendo una vida moral que no parece ser cristiana. Y es allí cuando recordamos nuevamente esta bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Por eso yo te invito hoy, mi amado hermano, que tú te reconozcas como un pecador, que tú te des cuenta que necesitas de tu Dios para vencer tus pecados, que tú te des cuenta que por mucho que tengas en la obra, por mucho que seas, por mucho que hayas hecho, siempre eres y somos pecadores ante Dios. Como dice la Escritura, Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Reconozcamos que tenemos necesidad espiritual, que hay carencias espirituales, que aún hay cosas que no hemos podido vencer, que aún hay cosas que hemos retomado aun cuando en nuestros primeros días de cristianos ya habíamos abandonado. Reconozcamos eso, hermanos, y tener esa conciencia de nuestras carencias espirituales, reconociéndolas ante Dios, nos va a ayudar a ser servidores más misericordiosos, más pacientes, con un deseo de restauración por los demás, y no jueces implacables que destruyen a cualquiera que no cumple sus imaginarios estándares espirituales que ni siquiera a veces nosotros mismos cumplimos. Un pastor es un ser humano con carencias espirituales, con carencias de disciplinas, con carencia en sus capacidades para ejercer el ministerio. Somos seres humanos que si no reconocemos nuestra dependencia total de Dios, no podemos hacer nada, porque sin Él nada podemos hacer. Bueno, vamos a hacer una oración para finalizar, esperando que de alguna forma el Señor nos haya hablado. Oremos al Señor. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Padre bendito, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por permitirnos estudiar este tema, tener esta enseñanza que seguramente ha sido de bendición para tus hijos y también para tus hijas. Y te pedimos que nos ayudes a ser siempre cristianos humildes, conscientes de nuestras debilidades, de nuestras carencias y dependientes totalmente de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos,
reconociendo que aún tenemos mucho por cambiar, mucho por aprender, y que solamente gracias a ti podemos ser cristianos con crecimiento, que vamos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Gracias, amado Padre, por todo, y en tus manos nos depositamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención prestada y paz a vosotros.